Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un relato de Rita Black. Se llama Paula. Comenzamos la lectura. La primera palabra que Paula pronunció en su vida fue mierda. Estaba jugando en el patio a formar con piedras una casita rústica y cuando ya la tenía terminada, la contempló fijamente sin pestañear. La torpe construcción se tambaleó durante 2 segundos, hizo un estrépito de rocas huecas y cayó al suelo. Entonces la niña de apenas 3 años lanzó la pródiga exclamación: ¡Mierda! Su madre la observaba desde las macetas del corredor y nunca olvidó sus bucles negros danzando en su cuello, el brillo de sus negrísimos ojos, ni la torcida expresión de su pequeña boca. La abuela de Paula pasó por ahí en ese momento. La niña ha dicho su primera palabra. ¡Mierda! La voz era un caleidoscopio de emociones. La anciana apenas lo descifró. ¿Por qué te enojas? Ya era hora de que hablara. No. Es que la niña dijo mierda. Bueno, pues mejor que diga cochinadas a que se quede callada o muda. Con el tiempo, la palabreja se convirtió en una de las favoritas de Paula. Su mención se volvió muy frecuente, aunque la niña no hablaba mucho, en realidad hablaba muy poco, y cuando lo hacía era para decir dónde estaban los objetos perdidos que su madre, su abuela o su hermano buscaban desesperados durante días y cuyo paradero ella adivinaba en segundos. Podía predecir también con una precisión pasmosa sucesos del futuro inmediato, dejando desconcertados a todos los que le escuchaban. Su madre, Evarista, se dio cuenta de esa condición sobrenatural una tarde en que la gata de la casa, a punto de dar a luz, se retorcía de dolor en la sala. Llévatela al patio y ponla en una caja grande con trapos dentro. Paula miró al animal. Ya va a parir. Déjala. Va a tener 3 gatos. 2 se van a morir. En su voz no había tristeza ni lástima, y su madre pensó que era una broma. 3 minutos después, la gata expulsó una a una 3 bolitas de pelo untadas de sangre. Una parecía estar sana, pero las otras 2 se esforzaron en inhalar con grandes estertores el aire que les diera la vida. Segundos después ya estaban muertos, todos envueltos en un áurea púrpura. Evarista miró aterrorizada a su hija, mas no le dijo nada, y dejó que ella y su hermano recogieran los gatitos y se los llevaran a la gata del patio. Abelardo, el hermano de Paula, percibió esos pequeños detalles mucho antes que su madre. Al principio se quedaba boquiabierto cuando su hermana lo sorprendía al decir en voz alta lo que él se decía a sí mismo en sus adentros. Y luego lo recriminaba o le hacía algún comentario sarcástico, como en una ocasión en que, cerca del cumpleaños de su madre, Abelardo se empeñó afanosamente en ahorrar una pequeña cantidad de dinero para hacerle un regalo. En esas estaba cuando Paula, que se encontraba matando las hormigas, insignificantes hormigas que subían por la cama, le dijo con una voz muy infantil: «Cómprale un par de zapatos, ya casi no sirven los que tiene, o mejor, cómprate algo para ti». Abelardo no le dijo nada, pero interpretó el remedio de sonrisa que Paula hacía como una burla. Claro que la idea había pasado por su mente, pero se resistió y terminó por seguir el primer consejo de su hermana. Sabía que le gustaba perseguir a los animales del corral con un palo y amenazarlos, pero no los golpeaba nunca. A las palomas que llegaban al patio a comer las migajas de pan que Evarista y la abuela dejaban allí, les echaba agua para que no comieran. Y sabía también que era uno de sus pasatiempos favoritos matar insectos. Lo hacía con tanta saña que realmente parecía detestarlos, y lo hacía por simple placer. En su primera infancia fue muy callada y huraña, pero después, a los 12 años, se relacionaba con los otros niños y los asustaba contándoles espeluznantes y sangrientas historias de horror que ella misma inventaba. Luego esos niños no querían volver a hablar con ella nunca más. Además, le temían, porque los pocos aparatos eléctricos que en ese entonces había se encendían o apagaban con su sola presencia. Por las noches, cuando caminaba al lado de Abelardo, el incipiente alumbrado público se apagaba a su paso y volvía a encenderse cuando ya se habían alejado.
en una extraña y sincronizada danza de luz. Los escasos aparatos de radio que había se apagaban cuando ella estaba presente y en una ocasión el televisor nuevo, el único que había en el pueblo, de Fabián Astorga, un señor que vivía en la esquina de su calle y que trabajaba en el gobierno municipal como mensajero, hizo cortocircuito, lanzó chispas de colores y se apagó para siempre cuando Paula llegó a avisarle a Cecilia, la esposa de Fabián, que la ropa que Evarista le había lavado ese día ya estaba lista y podía recogerla. Cecilia lloró como Magdalena pensando en todas las cosas que dejaron de comprar por adquirir lo que ella llamaba un aparato inútil, mientras que Fabián, que hasta ese momento se había mostrado escéptico ante los rumores que se corrían sobre las habilidades de Paula, la maldecía en voz baja y le daba las gracias por el aviso. Paula salió de la casa de sus vecinos fingiendo una inocente e infantil ignorancia. Evarista le temía, a pesar de ser su hija. Al mirar en sus ojos negros sentía hundirse en una profundidad abismal y oscura. ¿De qué te asombras? Nuestra familia está llena de fenómenos. Ya, pero al menos sé de quién heredó el cinismo. Hay que saber reírse de las desgracias propias, decía la abuela desde la cocina. Las desgracias propias eran de lo que menos podía reírse Evarista. Y como su sentido del humor se agrió con los años, no sabía encontrar el lado cómico a las travesuras de su hija. Solía sentir un escalofrío cuando miraba a su hija, o cuando sorprendía a ésta mirándola fijamente, porque era cierto. Evarista era una de las pocas personas que inspiraban cierto respeto a Paula, y era porque cuando la miraba fijamente le sostenía la mirada con firmeza, aparentemente sin amedrentarse, aunque por dentro le corría un sudor helado. El miedo es el acicate de los valientes, y aunque Paula sabía que su madre le temía, le respetaba, porque era la única que la enfrentaba, ya que su abuela ignoraba por completo su carácter extraño, no por precaución, sino por comodidad. A sus años decía que ya no tenía que preocuparse por ciertas cosas. La única premonición certera que Evarista tuvo acerca de Paula fue la de creer que no tenía futuro. No sabía ni cómo, ni por qué, pero algo más allá de su entendimiento le hacía estar segura de que Paula iba a tener una vida inútil. Su presentimiento se hizo realidad, un día nublado como otro. Abelardo está enfermo. Ya me lo figuraba yo. Hace ya 2 días que le veo muy decaído y no quiere comer. Ese Jacinto le hace trabajar mucho y Abelardo es muy joven. Vamos a ver qué podemos hacer por él. Las 2 mujeres fueron a la habitación del muchacho. La abuela palpó su cuello y no quiso mirar a su hija. ¡Está ardiendo! Me duele mucho la cabeza y tengo mucha sed. Voy a llamar a Roberto, dijo su madre angustiada. Anda, sí, ve. Yo voy a prepararle un té y a refrescarle la frente. Evarista salió de la casa y volvió a los pocos minutos con el médico. Mientras, Paula observaba todo aquello como un centinela, apostado en la puerta de la habitación. Nadie parecía ocuparse de ella y eso la hacía sentir mucho más cómoda, pero con sus ojos penetrantes lo escrutaba todo y sabía con una certeza sobrenatural que su hermano estaba más grave de lo que parecía. Y el doctor tampoco fue optimista. Respira con mucha dificultad y está muy débil por la falta de alimento, además de que la fiebre es muy alta. Toma, esto es una receta para que la fiebre le baje y el jarabe para descongestionar las vías respiratorias. En su serio semblante, Evarista quiso adivinar algún rastro de esperanza. Sonrió sin ganas y lo despidió en la puerta. 3 días con sus noches llevaba Evarista a un estado tan frenético como el de su hijo. La abuela le daba ánimos con su actitud de matriarca inquebrantable, pero su corazón de madre no se equivocaba al indicarle que la vida de su hijo se extinguía rápidamente. Mientras, Paula observaba todo. Sus ojos negros no expresaban emoción alguna, pero dentro de ella se había desatado una tormenta. En su vida nunca había visto enfermo a su hermano, y ello le provocaba un extraño dolor en el pecho. Se imaginó a sí misma postrada en su lecho, delirando en espera de la dulce muerte,
y no podía concebir que su madre se acercara a tomarle la mano. No le dolió el saberse no amada, no al menos como su hermano, sino el de que se apagara la hermosa vida de Abelardo. Él era el único que nunca, ni siquiera en pensamiento, la había juzgado, criticado, cuestionado o rechazado. Era el único que la aceptaba y la quería tal como era, con su espíritu contrahecho. Nunca le dijo te quiero, es verdad, pero Paula sabía que así era, y hasta se preguntaba cómo podía sentir tal cosa por ella. Su madre, pálida, exhausta, se encontraba profundamente dormida en el sofá, y su abuela en la cocina. La sombra de Paula se deslizó fúnebre sobre las paredes casi en penumbra de la habitación. Estaba apenas iluminada por una triste lámpara de aceite. Se detuvo muy cerca de la cama de Abelardo y se quedó ahí, mirándolo largamente, los ojos fijos, sin pestañear. Contempló en silencio, apenas interrumpido por el tic-tac del reloj, el rostro carmesí y ardoroso, los labios secos, pálidos, casi muertos, las difíciles montañas de su respiración. El reloj susurró muchos tic-tac, quedos y suaves. Paula, al fin, abrió sus labios para dejar salir unas cuantas palabras ásperas por la falta de uso. Mi vida por la suya. Al terminar de decirlo, se arrodilló al lado de su hermano y tomó entre las suyas sus manos frías, mirando fijamente el rostro dormido. Paula sabía que Abelardo no había escuchado el pacto que hizo con su don. Él nunca lo habría aceptado. En cambio, empezó a sentir cómo fluía su fuerza a través de sus manos y con ella daba vida a su joven hermano moribundo. Comenzaba a sentirse extenuada cuando se dio cuenta de que Abelardo se le iba de las manos. La desesperación se hizo presa de ella. La joven, por primera vez en su vida, dejó caer una lágrima rebelde. Mi vida por la suya, mierda. Y con esa frase se le escapó la vida. El manto carmín desapareció del rostro de Abelardo y su respiración se apaciguó justo cuando Paula exhaló la vida por sus labios. Su abuela la encontró una hora más tarde, sin lágrimas, sin exclamaciones, con sus manos cogiendo la mano de su hermano Abelardo. Y hasta aquí este relato de Rita Black. Nos vemos en la próxima entrega.